GeoLeader de nivel pre. Esta semana vamos a comenzar con literatura quechua. Ya hemos visto todas las corrientes en literatura universal, principalmente la europea, que viene desde el clasicismo hasta el vanguardismo. Ahora comenzamos con literatura peruana. Nuestra primera etapa es la literatura quechua. La literatura quechua se considera como las manifestaciones literarias que se van a basar y que se van a dar durante el imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien. Dice, características. Primero tenemos que es oral. ¿Qué significa? Que se transmitía de generación en generación. Y como te lo contaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, principalmente era la persona más anciana del Ayllu quien contaba esto. Entonces, él le contaba a los demás que alguien se lo había contado anteriormente y por ende conduce a que es anónimo. No había un creador preciso, no había un autor. Ahora, ¿cuál era en la economía, lo principal, viene a ser la agricultura. Y la literatura no fue ajena a ello, sino que también fue un tema principal. Ahora, los cantos, que es lo más importante dentro de la literatura quechua, se acompañan siempre de instrumentos musicales como la flauta, la zampoña, los tambores. También es colectivo. Recordemos que el Ayllu era la base central, no solamente la familia de sangre, sino que implicaba más personas. Tenemos que es animista. Animista significa darle vida a seres inanimados, ¿no es cierto? Los incas tenían a la madre tierra, a la madre agua, ¿no es cierto? El sol también era su dios, entonces ellos le daban vida a estos seres inanimados. Y es clasista. Recordemos que había una pirámide social durante el imperio del Tahuantinsuyo. Habían diferencias y clases. Estaban los incas y ser hijos del sol y estaba el pueblo con diferentes. Habían una parte social para los extranjeros, para los que se habían rendido ante los incas, su expansión, recordemos que llegó a muchos países. Muy bien. Ahora, esta literatura que dijimos que es clasista, vamos a tener dos expresiones, la literatura oficial y la literatura popular. La literatura oficial tiene como maestros a los llamados amautas. Ellos se encargaban de enseñar a los hijos de los incas. Y al hablar de los incas, estamos hablando principalmente de su justificación de por qué ellos están en el poder. Y la temática que tocan es religiosa. Esto lo manifestaban a través de los mitos y leyendas. Mientras que la literatura popular tenía como manifestantes a los jarabicus. Si hablamos un poco del europeo recordando, podemos decir que los jarabicus es igual que los aedas, como lo fue Homero, y en la época medieval los juglares. Los jarabicus se encargaban de contar ciertas costumbres, de contar ciertas historias que se habían tenido desde tiempos anteriores. Ayllu fue el lugar donde se manifestaban estos jarabicus y el Ayllu se encargaba de ¿qué? De cosechar y sembrar, así que el tema agrícola es muy importante para ellos y también los cantos amorosos. Entre los géneros literarios, primero tenemos el género épico. Recordemos que el género épico tiende a vincularse a que tenemos un héroe que tiene grandes hazañas. Vamos a tener aquí mitos andinos, donde está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Recordemos que esta leyenda fue recopilada en la primera parte de la obra Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega. Salen, ¿no es cierto?, del lago Titicaca, tanto Manco Cápac como Mama Ocllo para fundar el imperio del Tahuantinsuyo. Y tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, recopilada por Juan de Betanzos. 4 hermanos que salen del Cerro Tamputoco para poder encontrar, ¿no es cierto?, para poder fundar este nuevo imperio. Pero cada hermano se va quedando en diferentes lugares hasta que solamente queda Ayarmanco para fundar el Tahuantinsuyo. Los mitos de la costa tenemos el mito de Huiracocha, el cual principalmente nos habla sobre la creación. Cómo Huiracocha mandó un diluvio para acabar con esos hombres desobedientes y nuevamente formar a los primeros hombres de él que considera, ¿no? Luego tenemos el mito de Con. Con era un dios destructor. Principalmente se le asociaba a la muerte. Las culturas que van a adorarlo son como la cultura Paracas principalmente, donde nos dice que Con no tenía huesos, no tenía carne, pero tenía forma de humano y se encargaba de destruir a aquellos que los desobedecían. El mito de Pachacamac. Pachacamac era un dios que luchó contra los anteriores, que luchó contra Huiracocha, luchó contra Con y logró ganarles y quedarse con el poder. Pachacamac era un dios muy egoísta y se olvidaba muchas veces de los hombres. Y eso lo vamos a ver en el mito de Bichama. El mito de Bichama apunta al nacimiento de los primeros frutos en la costa. ¿Cómo se dieron estos frutos en la costa?
y se dieron a través de que Pachacamac se había molestado porque el dios Sol había ayudado a la primera mujer que creó Pachacamac y se había olvidado de ella. Ella estaba a punto de morir y el dios Sol la fecundó. Así que empezó a protegerla a ella y a su hijo. Tenemos aquí también a los semidioses. Cuando el niño ya estaba un poco grande y Pachacamac, molesto con todo lo que había pasado, esperó que el sol se ocultara, le quitó al bebé a la mujer y lo despedazó. De sus dientes sembró y creció el choclo, de sus costillas la sembró y nació la yuca, de su ombligo nació la uva y así de cada parte de su cuerpo. Entonces vemos aquí en el mito de Bichama que, bueno, luego vamos a ver cómo este joven, bueno, este niño desmembrado, pues su madre logró que el dios Sol lo vuelva a resucitar. Y prácticamente aquí tenemos a Bichama, quien se va a encargar de vengar todo lo que Pachacamac estaba haciendo. Muy bien, entonces vemos que estos mitos siempre tienden a apuntar, ¿no es cierto?, sobre historias que son importantes en la formación de esta literatura quechua, ¿no es cierto?, del imperio de los incas. Muy bien, chicos, continuamos y ahora tenemos el género lírico. En el género lírico tenemos estas manifestaciones, que son el jaiji, que es el canto triunfal. Es como una oda, que se encarga de exaltar a una persona o a un evento. Tenemos el ayataki, que es un canto fúnebre, pero a una persona importante. Tenemos el wakantaki, que es el canto al ganado en la época de apareamiento. Tenemos el harawi, que es un canto amoroso, un amor nostálgico, un amor que extraña, un amor que duele. Por ejemplo, estaba urpi, que significa paloma, que era un tipo de poesía amorosa exaltando a la mujer. Cacharpari, que es el canto de despedida cuando se iban a luchar a las guerras. Y el aymoray, que es el canto a la siembra y la cosecha. El género menos desarrollado en la época de la literatura quechua es el género dramático, pero aquí tenemos una de las obras más importantes, que es Ollantay. Ollantay es de la especie drama. Recordemos que el drama junta la tragedia y la comedia. El tema es mostrarnos dos caras de los gobiernos, ¿no?, de ese tiempo. Por ejemplo, teníamos el autoritarismo y severidad de Pachacútec y teníamos la benevolencia de Tupac Yupanqui. Hay tres teorías sobre la creación de esta obra Ollantay. Tenemos la teoría incaísta, la cual dice que Ollantay es una obra creada aquí en el Perú por algún inca. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues principalmente el idioma está escrito en quechua, los personajes, todos incas, y bueno, todos indios, ¿no? Y el contexto, el imperio Tahuantinsuyo. La teoría colonial dice que es un español que al parecer aprendió quechua y escribió esta obra. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen? La división. Recordemos que Lope de Vega, el creador del teatro, padre del teatro español, es el que en una de sus obras, El arte nuevo de hacer comedia, señaló cómo debería estar estructurada una obra de teatro. Y ahí dice que debe tener 3 actos. Además que él crea el drama. Y Ollantay es un drama. Tiene que estar dividida en 3 actos. Es drama. Y además tiene que tener al personaje gracioso. Crea un personaje gracioso. Y lo encontramos en la obra de Ollantay. Y por último tenemos la teoría ecléctica, la cual reconcilia las dos teorías anteriores, que nos dice que la obra Ollantay tiene una estructura española, pero un fondo, un mensaje incaico. Muy bien, como personaje vamos a tener a Pachacútec, que es el inca de ese tiempo, su hijo Tupac Yupanqui, que va a ser su sucesor, una de sus hijas, que es Cusicullur, que significa estrella de la noche. Ella está enamorada de Ollantay. Van a tener una hija que es Imazumac, Rumiñahui, que viene a ser un general de Pachacútec, que significa ojo de piedra. Por el lado de Ollantay tenemos sus amigos como Orco Huaranca, que es otro general, Piquichaqui, que es el personaje gracioso, y Wilcauma, que es el brujo. Muy bien, la obra nos habla sobre cómo Ollantay se enamora de la hija del inca. Él le confiesa a su sirviente Piquichaqui que estaba enamorado de Cusicullur. Él le dice que el inca jamás va a permitir esa relación, pero Ollantay logra decirle sus sentimientos a Cusicullur y es correspondido. Así que comienza un amor clandestino. Ollantay pensaba que ganándose el respeto ante los ojos de Pachacútec y ganar batallas para él,
tal vez él más adelante le permita poder estar con Cosiculio. Así que va consiguiendo victoria tras victoria. Un día, ya decidido decirle a Pachacútec, primero decide consultar con Wilcauma, el brujo. Él le lee las hojas de coca y le dice que cosas trágicas van a venir por su decisión. Pero Ollantay está muy firme y quiere decirle al Inca Pachacútec que él estaba enamorado de Cosiculio. Así que cuando llega, Pachacútec lo recibe muy contento porque ha venido de una gran victoria. Bueno, Pachacútec le dice, perdón, Ollantay le dice, yo nunca te he pedido nada, pero quiero hacerlo ahora. Y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres oro? Yo te lo voy a dar. ¿Quieres la mitad de mi reino? Yo te lo doy. Y le dice, no quiero nada de eso. Quiero una mujer. Dime, ¿quién es ella? Y la haré tu esposa. Y le dice, quiero a tu hija Cosiculio. Inmediatamente le cambió la cara a Pachacútec. Pachacútec le dijo, tú podrás haber ganado tantas victorias y ser un gran general. Y recordemos que Ollantay era señor delante suyo también. Y le dice, pero nunca vas a poder estar a nuestro nivel. Tu sangre no es la misma que la nuestra. Así que no codicies lo que nunca vas a tener. Y lo destierra del Cusco. Ollantay, molesto con lo sucedido, va y le cuenta a sus compañeros, a Orco Huaranca, que era otro general, que estaba bajo su mando, sobre lo que había pasado. Y la gente estaba cansada de la severidad de Pachacútec, así que deciden unirse a Ollantay y comenzar pues una revolución ahí. Se instalan en una fortaleza que hoy lleva el nombre de Ollantay, la fortaleza de Ollantaytambo, y allí pues comienzan a luchar contra los hombres del Inca. Pachacútec le encomienda a Rumiñahui poder destruir a Ollantay. Pero pasa el tiempo y Rumiñahui no ha podido vencer a Ollantay. Ya está cansado por todo lo que ha pasado. Ahora, algo a lo paralelo. ¿Qué pasó con Cosiculio? Cuando Pachacútec escuchó de los propios labios de que Ollantay quería estar con su hija, él sabía que algo podía haber entre ellos, así que la trajo y se enteró de la relación clandestina. Así que la mandó a encerrar de por vida en una prisión en el Templo de las Vírgenes del Sol. Para toda su familia, Cosiculio estaba muerta. Entonces, este rumor comenzó también de que Cosiculio había muerto huyendo de casa. Ollantay, más furioso, se levantó totalmente contra el Inca Pachacútec. Ahora, pasa el tiempo y Rumiñahui no pudo vencer a Ollantay. Hasta Pachacútec ya había muerto y Tupac Yupanqui lo había sucedido en el trono. Ahora, Rumiñahui le pide ahora al nuevo Inca una oportunidad más para poder vencer a Ollantay. Él sabe que enfrentar uno a uno no va a poder vencerlo. Su ejército contra el ejército de Ollantay no se puede porque están en esa fortaleza. Así que decide engañarlo. Le dice a sus hombres que lo golpeen tan fuerte que casi lo dejen inconsciente y arrastrándose llegó ante las puertas de esta fortaleza donde estaba Ollantay. Los hombres de Ollantay al verlo le avisan y le dicen que lo dejen pasar. Allí le dicen que Rumiñahui le dice, Tupac Yupanqui es peor que su padre, porque nunca pude vencerlo, mandó a casi matarme. Y le dice, tú tenías razón, ellos no muestran piedad con su pueblo. Y Ollantay le dice, únete a mí, lucha conmigo, tu experiencia va a hacer que nosotros podamos ganar. Y Rumiñahui acepta. Así que Ollantay decide celebrar una fiesta en honor de que un gran general como Rumiñahui se haya unido a su ejército. Todo el mundo toma ese día, se emborrachan con chicha de jora. Llega la noche, ya todo el ejército de Ollantay estaban borrachos, tirados por todas partes. Y Rumiñahui se acerca a la puerta, la abre y hace entrar a todo su ejército. Y así hace caer a Ollantay. ¿Qué pasa de forma paralela? Una niña, Uimazumac, en el Templo de las Vírgenes, escuchaba en las noches llantos. Le contó a su cuidadora, Pitusaya, y ella le dijo que son cosas de su imaginación, que no haga caso. Pero ella tenía mucha curiosidad, así que una noche tomó una lámpara y siguió el sonido de ese llanto. Entró en una de las cuevas y fue a lo más profundo hasta que acercarse a una especie de prisión y le dio tanto miedo porque pensó que era un espectro, pero era una mujer tan delgada con el cabello tan largo llorando amargamente.
Y Mazumak la interroga y le dice quién era ella y le dijo que ella estaba pagando uno de los peores pecados. Y le dijo, ¿pero qué has hecho que es tan grave que para que estés de esa manera? Le dice, lo que yo hice, mi único pecado fue amar. Le dijo que el Inca había hecho eso y le dijo, ¿pero qué hace una niña en este lugar? Le dice, bueno, yo he estado toda mi vida aquí desde que he nacido. Y Puisicullir le pide que le cuente más sobre ella y se da cuenta que es su hija, porque ella en la relación con Ollantay había quedado embarazada. Cuando su padre se enteró, le quitó al bebé ni bien nació y le dijo que iba a matarlo. Ella pensó que su hija estaba muerta y ella logra reconocer a Amy Mazumak, les dice que ella es su verdadera madre y Amy Mazumak le dice para ir a pedir benevolencia ante el Inca. Y ella le dice, mi padre nunca va a dar su brazo a torcer. Le dice, es que él ya no está en el reino, está Tupac Yupanqui. Y ven una oportunidad. Con la ayuda de Pituzaya logran salir de allí y dirigirse ante el Inca. ¿Qué es lo que estaba sucediendo a la par? Rumiñahui llevó a Ollantay ante Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui lo encaró y le dijo, ¿cómo es posible de que tú te hayas sublevado contra mi padre? Él no sabía la verdad. Mi padre te lo dio todo y le agradeces de esa manera. Ollantay no decía nada, hasta que Mazumak llega e interrumpe todo ello y le dice que que quiere pedir piedad por alguien. Le dice, ¿por quién? Le dice, acércate, por mi madre. Y le dice, ¿pero qué le ha pasado a esta mujer? Le dice, que no me reconoces, hermano, soy yo, Kusikuldur. Nuestro padre mandó encerrarme de por vida en una prisión, porque simplemente yo no quise cumplir sus deseos. Yo amaba a alguien que no estaba a nuestro nivel, según él, ¿no? Según Pachacuti. Entonces, Ollantay, al escuchar el nombre de Kusikuldur, al verla allí, empieza a hablar y le dice que él nunca lo había hecho por el poder, nunca lo había hecho porque él quisiera ser inca, sino que lo había hecho porque lo único que le pidió a Pachacútec fue poder estar con Kusikuldur, pero él se negó. Eso fue lo único, lo trató de lo peor y lo desterró, pese a que Ollantay siempre lo había ayudado. Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollantay, así él, y le dio su permiso para que pueda estar junto con Kusikuldur y vivan con su hija Mazumak. Muy bien, chicos, eso es lo que vamos a ver en literatura quechua. Muy bien, chicos de nivel pre. Ahora nosotros vamos a continuar con nuestras preguntas sobre literatura quechua. Dice nuestra primera pregunta, los haidis, los huancas y los yangas de la literatura quechua son análogos, yangas o yamajas, ¿ya? Entonces, los haidis dijimos que era parecido a las odas porque era una exaltación. Los huancas tienden a hablar sobre la pérdida de un ser querido, entonces estamos refiriéndonos a las elegías. Y los yangas tienen que ver con la naturaleza, con el campo, tono pastoril, y esas son las églogas. Los mitos se distinguen de las leyendas por su fantasía. Los mitos son más fantasiosos, mientras que las leyendas tienen una base histórica. En la 3, el mito de Cundiraya y Huiracocha, la princesa orgullosa se llamaba Corillaca o Cabillaca, ¿no? Esta princesa no quería estar con el dios Cundiraya y por eso para rechazándolo, ¿no? Ahora tenemos, el drama Ollantay fue escrito en conforma, fue escrito en el incanato, recordemos que el contexto es el imperio del Tahuantinsuyo, pero la forma, la estructura del poema es española. La primera especie mestiza de la literatura fue, bueno, de esto vamos a hablar más adelante, y viene a ser el yarabí. El yarabí de Mariano Melgar mezcla el jarawi como mensaje, el jarawi era sobre el amor, ¿no?, con la estructura propia de España. Ahora dice, el mito de la creación que nos explica el origen del hombre y de lo que lo rodea, todo lo que viene a ser creación estaría en el mito de Illatichihuiracocha. Muy bien, seguimos y dice, la literatura oficial en el incanato era difundida por los amautas y también por los Quipu Camayoc, ¿no? Porque Jarawi es un poema amoroso, Hatun Runa eran las personas que vivían en el Tahuantinsuyo, o sea, el pueblo. Los Mitimay son personas que enviaban a las fronteras, no eran como desterrados. El Yachayhuasi era la casa del saber, pero no es que sea una persona, no, es el lugar donde empezaban a ser instruidos, ¿no?, los hijos de los incas.
serían los Quipucamayo, que se encargaban de la contabilidad, y esto solamente se le daba a la gente que pertenecía a la clase alta. Muy bien. Dice, la escisión del imperio en las clases sociales genera que la literatura, es decir, recordemos que había una pirámide social, habían diferencias sociales y por ende nuestra literatura que tiene una vertiente popular y una vertiente cortesana, ¿no? La literatura oficial. Muy bien, la 9 dice, la hipótesis acerca del origen de Yantay nos refiere que es un drama en base a un núcleo incaico quechua, pero que sigue técnicas del teatro español. Y eso King me habla de los dos. ¿Qué teoría reconcilia prácticamente los dos? Viene a ser la teoría ecléctica o también llamada intermedia. Dice la 10. La crónica que narra los hechos de Pachacútec se titula, mayormente todo lo que viene a ser con ciertos mitos de Pachacútec lo vamos a encontrar en las obras de Juan de Betanzos. ¿Y cómo se llama su obra? Suma y narración de los incas. Muy bien, chicos. Lo que ustedes van a hacer pues es transcribir obviamente en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, la parte de las preguntas. Como tarea en el cuaderno tienen ustedes ahí la pregunta ensayo que está en la página 148, ya saben que mínimo tiene que ser 5 líneas, y también van a tener como tarea escribir un mito. Busquen ustedes cualquier mito y escriban un resumen sobre ello, o sea, lo leen y lo que hayan percibido, ¿no? Ustedes van a escribir el argumento de esta obra como si ustedes estuvieran contándolo. Y en el libro pues tienen la tarea de la autoevaluación que está en la página 149 y 150. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro último tema del segundo bimestre, literatura quechua, que es parte y el inicio de la llamada literatura peruana.